siempre fue búsqueda de nuestros hijos. Nosotros años las buscábamos. Son muy pocas las que perdieron rápido la esperanza. Es muy difícil en esas situaciones perder. Si vos razonadamente lo pensás, tenías que pensar que sí, que no estaban. Además sabíamos que a muchos los habían matado. Sabíamos también en un primer momento de que habían tirado muchos al río. Se supo, se fue a reclamar a muchos lugares diciendo que sabíamos que había testigos, que pasaba. También sabíamos, como yo sabía, de que en los regimientos tenían gente que los veían entrar con vida, pero nunca los veían salir. Y eso yo con mis propios testigos los tenía, ¿no? Si yo sabía que eso sucedía. Sin embargo, es muy difícil dar por muerto a un hijo si no tenés la certeza de que así fuera. Y siempre nos quedaba la esperanza de que no podía ser una masacre así que podía haber pasado en nuestro país. No podíamos creerla, ni podíamos ponerla dentro de nosotros. Y hasta la negábamos. Yo hasta hace muy poquitos meses, 2 meses, yo creía que mi hijo estaba en el río. Hace 2 meses me citaron los antropólogos porque cuando ellos empezaron a funcionar, yo fui con un grupo de madres, entre ellas Vera, a dar las muestras para el ADN, no con ninguna esperanza de tener nada para nuestros hijos, simplemente al comienzo se hacía por las abuelas por una posibilidad de nietos. Pero fue una manera de ir a poner voluntad, es decir, están haciendo un banco de sangre, vayamos a poner nuestra sangre por si algún día aparecen restos o lo que sea, pero sin ningún tipo de esperanza de nuestra parte. Porque además yo en ese momento también creía que mi hijo estaba en el río. Y hace muy poquitos, 2 meses, justamente el día del cumpleaños de Horacio, me llamó uno de los antropólogos, Darío, al negocio, diciéndome que tenía que conversar conmigo. Y supuse en ese momento, lógicamente le pregunté, ¿tenés noticias para mí? Me dijo que sí. Esa misma noche fuimos con mi marido y nos enteramos que Horacio había sido, lo detectaron entre los 30 de la masacre, de las víctimas de la masacre de Fátima. Hoy ya lo tengo confirmado, es decir, ya llegó de Inglaterra los papeles con la confirmación, en un 100% el ADN confirma de que es mi hijo, y ya presenté a la justicia, a la Cámara Federal, el papel para el reconocimiento del homicidio y que me entreguen los restos para poder enterrarlos. El 20 de agosto del 76, quiere decir que fueron 13 días solamente. Y todos estos chicos de la masacre, chicos o personas, no sé exactamente la edad de todos, de la masacre de Fátima, fueron sacados de Coordinación Federal, en Moreno al 1400. Yo tenía mi negocio en Hipólito Yrigoyen 1130, es decir, que estuvo prácticamente en mi espalda esos días, y realmente permanentemente estoy pensando lo cerquita que lo tuve. Pero al mismo tiempo le agradecí profundamente a los antropólogos que hayan sido ellos los que me dieron esta noticia, que no lo haya tenido de parte del enemigo, así que son gente que me ayudaron a rescatar algo de él. Y cuando me dijeron la fecha yo en ese momento no la tenía tan presente, de la masacre de Fátima, fue el 20 de agosto, dije, agradezco a Dios que haya sufrido tan pocos días.